ser parte de la celebración de los 100 años de Ingeniería Química en la Facultad de Química de la UNAM. Mi nombre es Osvaldo Andrés Martínez. Actualmente soy asociado postdoctoral en en la Universidad de Minnesota y hoy voy a presentar mi trabajo, el que he realizado durante mi estancia en la Universidad de Minnesota, y es sobre la ingeniería de sistemas de proceso aplicada a las tecnologías de amoníaco de la siguiente generación. Estas tecnologías van más allá del proceso tradicional de Haber y Bosch. Y como muchos de ustedes saben, el amoníaco es un producto esencial a nivel mundial. Se utiliza principalmente para fertilizantes nitrogenados y es responsable de la producción de alimentos para casi la mitad de la población mundial. Actualmente el amoníaco se produce a partir de combustibles fósiles. Menos de 1% se produce utilizando energías renovables. La reacción es muy simple: 3 moles de hidrógeno y uno de nitrógeno nos dan 2 moles de amoníaco. Es una reacción reversible. Es también una reacción exotérmica. El amoníaco, una vez que se produce, aproximadamente el 85% se utiliza para la producción de fertilizantes, 15% otros usos, como en plásticos, en cosméticos, por ejemplo. Y también se están empezando a explorar nuevos usos, por ejemplo, como portador de hidrógeno. El proceso que se utiliza actualmente para producir amoníaco a nivel mundial se lo conoce como Haber-Bosch. Y esto viene de de los químicos alemanes que desarrollaron el proceso. Por un lado, el químico Fritz Haber desarrolló el catalizador y las condiciones de operación para producir amoníaco a nivel laboratorio en cantidades significativas. Después, Carl Bosch escaló este proceso a nivel industrial, y es muy interesante porque en ese entonces no existían reactores tan grandes como los que desarrolló Carl Bosch. Esta imagen que ven aquí es uno de los reactores que construyó Bosch ahí en 1913. Antes de esto no existían reactores tan grandes, tampoco existían plantas que operaran a condiciones de operación tan extremas. Estamos hablando de más de 100 bares de presión. Ellos desarrollaron este proceso de producción de amoníaco en la primera década del siglo XX. Ambos recibieron el premio Nobel. En el caso de Fritz Haber, su premio Nobel fue muy controversial, ya que él, además de desarrollar el proceso de amoníaco, también desarrolló armas químicas que se utilizaron durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces fue muy controversial porque algunos no estaban de acuerdo en que él recibiera el premio Nobel, ya que había participado en el desarrollo de armas químicas, de gases tóxicos. La historia de cómo ellos desarrollaron el proceso de amoníaco es bastante interesante. Esto lo pueden encontrar en este libro que se llama La alquimia del aire. Es muy bueno, yo lo recomiendo ampliamente. Describe todo el proceso, toda la historia de cómo ellos desarrollaron este sistema para producir amoníaco, y también en el contexto político en Alemania de aquel entonces. Muy bien, ahora, ingeniería de sistemas de proceso es el área en la que yo he estado trabajando durante estos años. Una definición de ingeniería de sistemas de proceso, o PSE por sus siglas en inglés. Esta definición la tomé del profesor Ignacio Grossman, quien en mayo de este año vino aquí a a la facultad a dar una conferencia bastante interesante. Si no asistieron, la pueden encontrar en YouTube. Yo ahí la vi, me pareció muy buena. Em, Él ahí presentó esta definición de PCE y dice que ingeniería de sistemas de proceso se ocupa del análisis sistemático y optimización de los procesos de toma de decisiones para el descubrimiento, el diseño, manufactura y distribución de productos químicos. Las herramientas que se utilizan en PCE incluyen el modelado, la optimización, el control, eh, simulación, y los problemas que aquí se resuelven se pueden encontrar en diferentes escalas temporales y espaciales, como pueden ver aquí en la imagen. Hay problemas a nivel molecular, a nivel de proceso y también a nivel macroescala. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos en cada uno de estos niveles,
pero hoy me voy a enfocar en el nivel proceso, específicamente diseño óptimo y operación óptima de procesos con aplicaciones en el área de amoníaco. Voy a iniciar con un proyecto que fue acerca de la operación óptima de un proceso de absorción-reacción para producción de amoníaco a baja presión. Este trabajo se publicó en el 2023. Esta figura que ven aquí ilustra el proceso que se utiliza actualmente para producir amoníaco, es básicamente el proceso Haber-Bosch. Inicia aquí con una corriente de alimentación de nitrógeno a hidrógeno que se comprime, después se precalienta y esa corriente se divide y se alimenta un reactor de tres etapas. En este reactor reacciona nitrógeno y hidrógeno para producir amoníaco, y esta mezcla de gases eh, eh, sale del reactor a una temperatura bastante elevada porque esta reacción es altamente exotérmica. Este gas se utiliza para precalentar la alimentación y después se envía a un sistema de separación. En este sistema de separación primero se tiene que enfriar este gas a -25, incluso a -30 grados centígrados. Esto requiere muchísima energía. Y después de esto, el amoníaco se separa por condensación, se separa en forma líquida. Los gases que no reaccionaron, nitrógeno y hidrógeno, se recirculan, se vuelven a enviar al reactor. Este proceso normalmente opera en 350 a 300 bares y es el proceso tradicional que se sigue utilizando ahorita. Tiene ventajas de que si se opera a gran escala en instalaciones centralizadas, se vuelve económicamente factible. Y normalmente esa es la única forma en la que se opera actualmente o en instalaciones a gran escala y centralizadas. Por lo tanto, no es apropiado para producción a pequeña escala distribuida. Sería muy bueno, y muchos investigadores están interesados en producción a pequeña escala, ya que esto permitiría instalar plantas más pequeñas cerca de recursos renovables, y entonces podríamos utilizar energía renovable para producir amoníaco. Por ejemplo, hidrógeno se podría producir utilizando electrólisis a partir de energía renovable, por ejemplo, eólica o solar. Sin embargo, como ustedes saben, en las energías renovables son intermitentes, entonces la producción podría ser muy pequeña. Entonces, si tenemos una producción a pequeña escala, pues podría ser económicamente factible. Pero aquí hay muchos esfuerzos que se están realizando en esta área. Muy bien. En la Universidad de Minnesota, hace algunos años se propuso una alternativa al proceso tradicional de Haber-Bosch, una alternativa a baja presión. La diferencia es que en lugar de tener condensación, como en el caso anterior, ahora tenemos un proceso de absorción para separar el amoníaco. La ventaja es que este sistema se puede operar a baja presión, por ejemplo, 20 bares. Es una reducción bastante importante en la presión. Esto significa que al operar a baja presión tenemos ciertas ventajas, como que la seguridad es mejor, los equipos son menos costosos, ya que no tienen que ser muy gruesos. Y esto permite también la distribución o más bien la producción de amoníaco a pequeña escala de forma distribuida cerca de recursos renovables. Estaríamos hablando de plantas más pequeñas, presiones más bajas, que se pueden instalar cerca de donde se produce energías renovables a partir, por ejemplo, del aire o del sol. Sin embargo, hay retos en esta alternativa. El principal es que la conversión en el reactor a baja presión es muy baja, por lo tanto se produce muy poco amoníaco. Y para que esta producción sea significativa es necesario tener una muy buena separación del amoníaco, si es posible del 100%. En el caso de la condensación, la separación normalmente no alcanza 100%. Y con esta alternativa, utilizando absorción, se espera que el amoníaco se pueda separar eh, casi el 100%. Otro reto es que al sustituir la condensación por absorción, se introduce cierta dinámica al sistema, porque en el caso tradicional, utilizando condensación, todo el sistema opera en estado estacionario, es decir, no cambia con respecto al tiempo. Sin embargo, si introducimos esta separación por absorción,
que este sistema o este proceso tiene la característica de que nunca alcanza un estado estacionario. Y lo que sucede aquí dentro de esta columna está cambiando con respecto al tiempo. Aquí esta columna es básicamente una columna con material absorbente aquí adentro. Entonces, cuando entra la corriente de amoníaco, nitrógeno, hidrógeno, el amoníaco se queda aquí atrapado en el material sólido. Por lo tanto, necesitamos optimizar la operación de este sistema para que se vuelva económicamente factible. Y eso es lo que se hizo en este trabajo. Primero, lo que se hizo fue identificar variables importantes que se pueden manipular para optimizar el proceso. De aquí del lado izquierdo tenemos tres corrientes de enfriamiento que se utilizan para controlar la temperatura en el reactor, porque como es una reacción isotérmica, es importante tener un buen control de la temperatura para poder tratar de mantener una producción importante de amoníaco. Otra variable importante es la recirculación. Esta recirculación puede afectar la velocidad con la que viaja, por así decirlo, con la que fluye esta corriente de nitrógeno, hidrógeno y amoníaco. Otras variables importantes son la temperatura y el flujo de la alimentación, ya que estos afectan directamente la producción de amoníaco en el reactor. Entonces, aquí en total tenemos 6 variables importantes. 3 corrientes de enfriamiento, el flujo de recirculación y la temperatura y flujo de la alimentación. Entonces, la pregunta es cómo manipular estas variables de forma óptima antes de que el amoníaco empiece a abandonar la columna. Lo que sucede aquí es que al amoníaco se absorbe aquí en el sólido, pero llega un momento en el que el sólido se satura y ya no puede absorber más amoníaco. En ese momento hay que sustituir esta columna que, por otra con material fresco, por así decir. Entonces, mientras esté absorbiendo amoníaco, nos gustaría saber cómo manipular todas estas 6 variables de forma óptima para maximizar la cantidad de amoníaco que se produce. Para resolver este problema, lo que se hizo fue resolver un problema de optimización dinámica. Primero se modeló cada uno de los equipos. El reactor se modeló utilizando un modelo de flujo pistón transiente con esta cinética que se ha utilizado por muchos años en la producción de amoníaco. Se consideró un catalizador basado en hierro. Para el absorbedor se utilizó un modelo en flujo pistón con dispersión axial. El modelo cinético es lineal y el material absorbente que se consideró es bromuro de magnesio con un soporte de sílice. En el caso de los intercambiadores de calor, se utilizaron métodos estándar que ya se conocen, que vienen en los libros de texto. Este modelo forma un conjunto de ecuaciones diferenciales y algebraicas. Utilizando este modelo se formuló un problema de optimización dinámica en el que el objetivo es maximizar la producción total de amoníaco y en las restricciones tenemos el modelo dinámico del sistema y unas restricciones de operación. Por ejemplo, una restricción de operación sería que la temperatura en el reactor no exceda cierto valor para no comprometer el catalizador. Ese sería un ejemplo de una restricción de operación. Este problema se conoce como optimización dinámica, porque tenemos modelos dinámicos en las restricciones. También se le conoce como control óptimo. Es bastante complicado de resolver, ya que en las restricciones pues, tenemos muchas variables y además ecuaciones diferenciales y algebraicas simultáneamente. Para resolver ese problema, se aplicó esta estrategia en la que tenemos nuestro problema de optimización dinámica y aplicamos métodos de discretización del espacio y tiempo para convertir las ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas. Con esto se puede formular un problema de programación no lineal o NLP. Dependiendo de este problema NLP puede variar. En este caso, el problema resultante tiene poco más de 13.000 variables y poco más de 16.000 restricciones. Para poder resolver este problema es necesario tener una buena suposición inicial.
Y para obtener esa oposición inicial se utilizó simulación del sistema bajo diferentes condiciones y así poder resolver este problema en LP. El problema se resolvió en Julia, específicamente en el paquete de optimización JUMP, utilizando un solver de optimización conocido como IPOP. Y el resultado después de resolver este problema son los perfiles óptimos que estamos buscando. Las condiciones de operación que se consideraron fue presión 20 bares, un horizonte de tiempo de 4 horas y una temperatura inicial del reactor de 290 grados centígrados. Esta temperatura es relativamente baja. A esta temperatura no es posible producir amoníaco, por lo tanto, al principio se espera que el reactor se tenga que calentar. Después de resolver el problema, analizamos diferentes casos. En el primer caso, estamos asumiendo que tenemos una cantidad fija de alimentación. Es decir, suponiendo que tenemos una cantidad fija de hidrógeno y de nitrógeno, resolvimos el problema y estos son los resultados. La primera figura muestra los perfiles óptimos de tres de esas seis variables que identificamos. En azul pueden ver el flujo de recirculación, en naranja el flujo de alimentación y la línea roja punteada es la temperatura de alimentación. Entonces, lo que nos dice la solución es que al principio, como el reactor está relativamente frío, es necesario introducir un alto flujo de alimentación a alta temperatura. Ya una vez que se calentó el reactor, ya podemos disminuir la temperatura de la alimentación y también su flujo y podemos aumentar la recirculación. Entonces aquí se puede ver que casi todo el tiempo de operación, el sistema se opera casi solamente con el flujo de recirculación y solo un poco de alimentación. Y la alimentación no tiene que estar a muy alta temperatura. En la segunda figura podemos ver los perfiles óptimos de las corrientes de enfriamiento Q1, Q2 y Q3, las que se envían a cada una de las etapas del reactor. Al principio, casi todo el flujo se va a la etapa 1, Q1. Después de cierto tiempo, esta corriente se divide entre la etapa 2 y la etapa 1 y casi no se utiliza la corriente Q3. Esta figura de aquí ilustra la producción óptima de amoníaco. La línea verde es el flujo de amoníaco que se está produciendo. Al principio, pues es muy poquita porque el reactor está relativamente frío, pero ya una vez que se calienta, la productividad de amoníaco aumenta y a partir de cierto tiempo la producción de amoníaco permanece casi constante. Y esta es la máxima producción que podemos obtener utilizando estos perfiles óptimos. Después analizamos un segundo caso, suponiendo que tenemos una producción intermitente de hidrógeno, como si estuviera produciéndose a partir de energías renovables. Entonces lo que se hizo fue asumir un límite superior en la cantidad de gas disponible. Como pueden ver aquí, al principio tenemos cierta cantidad de gas disponible, después disminuye drásticamente por un tiempo y después aumenta otro poco. Se resolvió el problema considerando esta limitante y como pueden ver aquí los perfiles óptimos pues se comportan de acuerdo a esa disponibilidad. Similarmente las corrientes de enfriamiento también cambian con respecto a esa disponibilidad de gas de alimentación. Y lo que se obtiene en cuanto a la producción de amoníaco pues es un perfil similar al anterior. Sin embargo, al tener una cantidad limitada de gas de alimentación, la producción de amoníaco es menor que en el caso anterior. Sin embargo, es lo máximo que se puede obtener bajo estas condiciones. Muy bien, ahora voy a pasar al segundo proyecto. Este trabajo se publicó el año pasado y es sobre un diseño óptimo de un sistema de amoníaco también con absorción para almacenamiento de energía termoquímica solar. Ese trabajo se hizo en colaboración con el bueno, fue financiado por el Departamento de Energía de Estados Unidos, específicamente la Oficina de Tecnología de Energía Solar, y se hizo en colaboración con la Universidad de Texas Tech y un centro de investigación conocido como RTI.
Esta figura ilustra un sistema de almacenamiento de energía termoquímica solar basado en amoníaco. Este sistema se propuso por primera vez a mediados de 1970 en una universidad australiana. Consiste básicamente en dos ciclos. En el ciclo de la izquierda, pues, se conoce como ciclo solar, se utiliza energía solar para disociar amoníaco. Es decir, aquí estamos realizando la reacción opuesta a la síntesis de amoníaco. Aquí estamos separando amoníaco en sus componentes en nitrógeno e hidrógeno. Esta mezcla de nitrógeno e hidrógeno se puede almacenar. Como esta reacción de disociación es endotérmica, es necesario suministrar una cantidad importante de calor y es lo que se hace a través de energía solar. Ya una vez que la energía solar ya no está disponible, por ejemplo, cuando es de noche, este gas que se almacenó aquí, que es una mezcla de nitrógeno e hidrógeno, se utiliza para sintetizar amoníaco. Y como mencionamos anteriormente, esa reacción es exotérmica. Entonces se libera bastante calor y ese calor se puede utilizar para generación de electricidad. Después el amoníaco que se produce aquí se separa y se puede almacenar como líquido. Bajo ciertas condiciones se puede almacenar en el mismo recipiente donde se encuentra el nitrógeno e hidrógeno. Las ventajas de este sistema es que utiliza una reacción química reversible donde no involucra el carbón. Las pérdidas de energía son mínimas durante el almacenamiento y además se puede utilizar la infraestructura de Haber-Bosch, que es una infraestructura muy madura ya, que se ha utilizado por muchos años. Pero, sin embargo, se necesitan más esfuerzos para mejorar la eficiencia de este sistema, porque a pesar de que se propuso a mediados de 1970, pues todavía no se ha logrado comercializar. Todavía hay mucho trabajo que hacer en la parte de diseño, de optimización. Y en este proyecto lo que se hizo fue tratar de diseñar el ciclo de recuperación de calor, que es el lado derecho, utilizando tecnologías de absorción. Esta figura ilustra el diagrama de flujo del ciclo de recuperación de calor, o sea, el del lado derecho del sistema. Aquí tenemos el almacenamiento de nitrógeno e hidrógeno. Este gas es el que se produjo utilizando energía solar y se está considerando almacenamiento bajo tierra. Y este gas es el que se utiliza para producir amoníaco. Primero se comprime, después se pasa por una columna de absorción, pero aquí no es para absorber ningún tipo de componente, aquí es nada más para precalentarlo, porque en esta columna de absorción se está absorbiendo amoníaco que viene de los reactores y esa reacción también es exotérmica. Entonces ese calor se puede utilizar para precalentar este gas. Después de este gas se vuelve a precalentar utilizando este intercambiador de calor, pasa a través de este reactor, pero igual que en el caso de la columna de absorción, pasa aquí nada más para calentarse, no para reaccionar. Después, una porción de este gas se recircula a este reactor, pero ahora pasa por una sección de este reactor que contiene catalizador. Entonces, como es nitrógeno e hidrógeno, en presencia de ese catalizador reaccionan y producen amoníaco. Eso libera calor y es el que se utiliza para precalentar este mismo gas. La otra fracción de ese gas se envía a este reactor que se conoce como reactor de recuperación de calor y este gas fluye por una sección del reactor que contiene catalizador. Por lo tanto, se produce amoníaco, se libera calor y ese calor está a cierta temperatura que nos permite calentar una corriente de vapor. Normalmente es vapor supercrítico. Y al aumentar la temperatura de ese vapor supercrítico, se puede generar electricidad. Ya después la salida de cada uno de los reactores se mezcla y se envía a esta columna de desorción. Aquí lo que se hace es suministrar calor a esta columna, porque para liberar el amoníaco del material absorbente es necesario suministrar calor. Entonces se utiliza la energía térmica de este gas para recuperar el amoníaco, también para precalentar el gas de alimentación y finalmente esta mezcla que
contiene tanto amoníaco como hidrógeno y nitrógeno, se envía a esta columna de absorción, donde ahora sí se pone en contacto con el material absorbente y ahí se absorbe amoníaco únicamente. Y lo que sale es una mezcla de nitrógeno e hidrógeno que se enfría y se recircula. Entonces, este ciclo se le conoce como recuperación de calor porque básicamente la energía que se utilizó, la energía solar que se utilizó para disociar el amoníaco en nitrógeno e hidrógeno, se está recuperando en este reactor de recuperación, porque al volver a sintetizar amoníaco, se libera ese calor y se utiliza para producción de electricidad. Las ventajas de utilizar absorción en este caso es que primero el amoníaco se absorbe selectivamente, es decir, no se absorbe ni nitrógeno ni hidrógeno, únicamente amoníaco, por lo tanto se puede separar de forma pura. Esto hace que la conversión en los reactores se mejore porque al absorber prácticamente todo el amoníaco, podemos circular una corriente de gas únicamente de nitrógeno e hidrógeno. Y al alimentar eso en el reactor, esto mejora la conversión. Se evita la condensación, como en el proceso tradicional de Haber-Bosch, el cual requiere mucha energía. Entonces, al evitarla, pues se pueden disminuir los costos. Y el calor de absorción se puede utilizar para precalentar el gas, lo que mencioné anteriormente. La absorción de amoníaco libera calor y ese calor se puede utilizar. Las preguntas que en este proyecto eh, tratamos de responder incluyeron, como número uno, es cuál es el tamaño óptimo de cada uno de los equipos, es decir, cuál es la longitud y diámetro de esta columna de absorción, de este reactor autotérmico, de este reactor de recuperación de calor, cuál es el área de transferencia de calor de este intercambiador y así con todos los demás. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las condiciones de operación óptima? Es decir, ¿cuál sería el flujo óptimo en esta parte? ¿Cuál sería la temperatura de alimentación óptima? La concentración del amoníaco en cada uno de los reactores. Y otra pregunta, la tercera pregunta es, ¿cuánto gas se necesita almacenar para cierta salida térmica? Es decir, por ejemplo, si nosotros fijamos la temperatura de entrada y salida de este vapor supercrítico, la pregunta sería, ¿cuánto gas y nitrógeno e hidrógeno necesitamos aquí para poder calentar esta corriente de vapor a una temperatura específica? El enfoque que se utilizó para responder estas preguntas incluye un modelado riguroso de cada uno de los equipos y la optimización simultánea tanto de las dimensiones de los equipos como de las condiciones de operación. Para poder modelar los equipos, primero se definió una geometría. Y en este caso se eligió esta geometría que se conoce como arreglo de tres tubos concéntricos, que es básicamente como una coraza en el que se introducen dos tubos, uno más grande que el otro. Esto genera dos espacios anulares, como pueden ver aquí en la imagen. En el espacio anular interno es donde fluye el gas que queremos calentar. Y en el espacio anular externo es donde se introduce el sólido, que en el caso de los reactores sería el catalizador y en el caso del absorbedor sería el material absorbente. Y una vez que se definió esta geometría, se modelaron los reactores utilizando un modelo similar al del proyecto anterior, un modelo de flujo pistón, a partir de balances de energía, de masa y de momentum, la misma cinética y el mismo catalizador que se utilizó anteriormente. El modelo resultante es un sistema de ecuaciones diferenciales algebraicas. En el caso del absorbedor, como este nunca alcanza un estado estacionario, es necesario introducir el tiempo, la variable tiempo en el modelo. Por lo tanto, para modelarlo se utiliza un modelo de flujo em, en el espacio y en el tiempo, a partir también de balances de energía, masa y momentum. Se utilizó un modelo cinético empírico para describir la cinética
la transferencia del amoníaco en el material absorbente. Este modelo empírico es el que obtienen los investigadores que están en el laboratorio haciendo pruebas con materiales absorbentes. Y yo utilizo ese modelo empírico en este modelo. Por lo tanto, este modelo empírico viene de resultados experimentales. El material absorbente que se considera en este caso es cloruro de magnesio con un soporte de aluminio. Este modelo es un sistema de ecuaciones diferenciales parciales. Entonces aquí tenemos un reto. Necesitamos de alguna forma combinar estos dos modelos o estos dos sistemas de ecuaciones para poder optimizar el diseño de los equipos y además determinar las condiciones óptimas de operación. Para resolver este problema, se aplicó esta estrategia de solución que yo llamo simulación y optimización anidada, que consiste básicamente en dos pasos. Partiendo de cierta información, incluyendo el requerimiento de potencia o la salida térmica, o es decir, la temperatura del vapor, y además de ciertas propiedades del gas, del catalizador, del absorbente, otros parámetros de los equipos y los costos también. Primero se resuelve un problema de optimización no lineal. Este problema de optimización tiene esta forma que se ve aquí. El objetivo es minimizar el costo total de todos los equipos, incluyendo los reactores, los intercambiadores de calor, los compresores e incluso el almacenamiento. Todos estos equipos se asume que trabajan en estado estacionario. Por lo tanto, se introducen aquí como restricciones. Además, se incluyeron estos códigos publicados por la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. Lo que nos dicen estos códigos es el grosor que deben de tener las tuberías y las corazas de los reactores, de los intercambiadores de calor. em, esa información es muy importante porque eso impacta directamente en el costo. Por eso es bien importante introducir aquí estos códigos. Además de otras restricciones de operación y de diseño, por ejemplo, una vez más, la temperatura de los reactores no debería de exceder cierto valor. Además, la relación entre la longitud y el diámetro de los reactores o del absorbedor debe estar dentro de cierto rango. Este problema de optimización, como pueden ver, no incluye el modelo riguroso del absorbedor, ya que este modelo involucra el tiempo. No opera en estado estacionario. Entonces, incluirlo en este problema sería muy complicado de resolver. Por lo tanto, se separó. Entonces, se resuelve este problema de optimización y, entre otras cosas, lo que se obtiene es una estimación de la longitud del absorbedor. Este valor de la longitud se utiliza para simular el absorbedor utilizando el modelo riguroso para verificar si esta longitud es suficiente para absorber la cantidad de amoníaco que se necesita absorber. Si no es así, esta información se manda al problema de optimización y se actualiza y se vuelve a resolver y se obtiene un nuevo estimado de la longitud. Con esa longitud se vuelve a simular el absorbedor para verificar si esa longitud es suficiente y el proceso se repite de forma iterativa hasta que esta longitud que se obtiene después de resolver el problema de optimización es suficiente para absorber la cantidad de amoníaco que se necesita absorber. Cuando se soluciona todo este problema, se obtienen las condiciones óptimas de operación, tales como presión, temperatura, flujos y además el tamaño óptimo de cada uno de los equipos. Con esta información se pueden obtener o calcular otras métricas, por ejemplo, el costo de calor, o también se puede realizar un análisis de eficiencia. Esta figura ilustra los resultados óptimos. Como pueden ver, se obtienen de forma simultánea tanto las dimensiones óptimas de los equipos como las condiciones de operación. En rojo pueden ver flujos, concentración de amoníaco, temperaturas.
En azul pues, se pueden ver las dimensiones óptimas de los equipos y como pueden ver aquí el flujo que circula a través de los reactores es de 30,76 toneladas por hora. La presión con la que se operan estos equipos es de 260 bares. Aquí estamos hablando de alta presión, ya no estamos hablando de baja presión. Y esta presión es necesaria para producir la cantidad de amoníaco que se necesita, tal que el calor que se libera sea suficiente para incrementar la temperatura de esta corriente de vapor. Aquí se asumió que tenemos una entrada de vapor supercrítico a 350 grados y se necesita calentar a 650 grados, grados centígrados para dar una salida térmica de 18,43 megawatt termo. Y entonces, para obtener esta salida térmica, la solución nos dice que necesitamos almacenar 227 toneladas de este gas que ocupa este volumen y a esta presión. El costo de calor que se calculó es de 1,22 centavos por kilowatt hora termo y se buscó calor sensible. Aquí, como lo mencioné anteriormente, este es un sistema de almacenamiento de energía termoquímica. En la literatura, lo más común es encontrar sistemas de almacenamiento de energía sensible y algunos costos que se reportan están entre el rango de 2,2 9,4 centavos por kilowatt hora. Por lo tanto, podemos ver que nuestro sistema pues, tiene un costo menor y eso pues, es un resultado bastante prometedor. La eficiencia eh, de descarga de este sistema, así se le conoce eficiencia de descarga, es de 94%, es una eficiencia basada en la primera ley de la termodinámica. También se calculó una eficiencia exergética que está basada en la segunda ley de la termodinámica y en este caso fue de 29%. También como se utilizaron modelos rigurosos para los equipos, podemos incluso ver cómo se comportan los perfiles de temperatura y de composición. En este caso aquí se muestran los perfiles de temperatura dentro de cada reactor. Estas son las temperaturas a lo largo del reactor. Similarmente para la columna de absorción, como involucra el tiempo, pues tenemos una representación en tres dimensiones. Muy bien, finalmente, en este proyecto en el que aún estoy colaborando, este es sobre un sistema de absorción por oscilación de la presión para separar amoníaco. Es similar a, a- a lo que he presentado hasta ahora, la difracción con D. Y mi colaboración aquí o mi contribución es el modelado y simulación de este sistema para separar amoníaco. Este proyecto también es financiado por el Departamento de Energía y se está haciendo en colaboración con la Universidad de Johns Hopkins. Aquí la idea es muy similar al del primer proyecto. Se trata de reemplazar el condensación en el proceso típico de Haber-Bosch por separación utilizando adsorción. En este caso, estamos considerando un sistema de absorción por oscilación de la presión o PSA, por sus siglas en inglés. Y en el primer proyecto nada más estábamos considerando la absorción, o sea, cuando el amoníaco se está absorbiendo en el sólido y nada más. Pero en este caso estamos considerando también la regeneración de la columna, es decir, la desorción de amoníaco. Eh, y aquí la pregunta es, ¿qué tipo de ciclo PSA es apropiado? Existen muchas variantes de ciclos PSA. Y una de las preguntas que tenemos aquí es cuál de esos o qué combinación de pasos es apropiado para este tipo de aplicación. Otra pregunta es, ¿qué material absorbente es más conveniente? Existen muchísimos materiales absorbentes para el amoníaco. Normalmente son materiales basados en zeolitas. Y la siguiente pregunta es,
cómo estos materiales absorbentes se comportan bajo operación dinámica. Lo que hacen los colaboradores en la Universidad de Johns Hopkins, ellos están constantemente sintetizando y estudiando materiales absorbentes y en el laboratorio y también de forma computacional. Y lo que ellos quisieran saber es cómo se comportan o cómo se comportarían esos materiales en condiciones similares a las de Haber-Bosch. Y además, cómo se comportarían en forma dinámica, porque en un proceso PSA, la presión dentro de cada columna se incrementa y se disminuye de forma continua. Entonces, a ellos les gustaría saber cómo se comportan sus materiales bajo esas condiciones. Y es algo que se puede responder utilizando un modelado y simulación. Esta figura ilustra el sistema PSA que se propuso. Es un sistema de 4 columnas y cada columna atraviesa diferentes pasos. Por ejemplo, si tomamos la columna número 1, como primer paso se tiene que presurizar. El primer paso es presurización. Se introduce una mezcla de gas de nitrógeno, hidrógeno y amoníaco que viene de un tanque. Se introduce en este caso ilustrativo por la parte de arriba y tal que se incrementa la presión dentro de la columna hasta cierto valor, normalmente cerca de 150 bares. En el segundo paso, se introduce el gas que queremos separar, que es la salida del reactor donde se está produciendo el amoníaco. Se introduce por la parte inferior y por la parte superior se obtiene el nitrógeno hidrógeno. Como el amoníaco se está absorbiendo en el material absorbente que está aquí adentro, de este lado obtenemos nitrógeno hidrógeno y este es el gas que se va a recircular al reactor. En el tercer paso tenemos una despresurización. Se realiza en la misma dirección en la que se realizó la absorción. Lo que se hace aquí es cerrar la parte inferior de la columna y mantener abierta la parte superior. Y aquí se libera el nitrógeno hidrógeno que estaba dentro de la columna. Y al mismo tiempo de que la presión dentro de la columna disminuye hasta cierto valor, aproximadamente 6-5 bares. Finalmente, el cuarto paso es otra despresurización. Es en la dirección opuesta en la que se hizo la primera. En este caso se cierra la parte superior de la columna y se abre la parte inferior y además se calienta. Y es necesario calentar esta columna para que el amoníaco se libere, para que se pueda desorber. Y aquí es donde obtenemos nuestro producto final, que se espera que sea lo más cercano a 100% amoníaco. Entonces, como pueden ver, las demás columnas atraviesan exactamente los mismos pasos, pero en una secuencia diferente. Esto lo que implica es que podemos mantener una alimentación constante de gas, de nitrógeno, hidrógeno y amoníaco que viene del reactor. Así, por ejemplo, este gas se estaría alimentando a la columna 2 primero, porque la columna 2 está operando en el modo absorción. Y ya una vez que se satura, se cambiaría a la columna 1, después a la columna 3, después a la columna 4 y después otra vez a la columna 2 y así. Entonces se mantendría un flujo constante de alimentación. Y de este lado, el gas que se recircula al reactor se espera que sea casi únicamente nitrógeno, hidrógeno. Em, Esto es un flujo constante también que se está recirculando en el reactor. Y esto permite que se pueda utilizar dentro de un sistema Haber-Bosch. Ahora, como es necesario mantener cierto control de la temperatura en cada una de las columnas, se eligió esta configuración para cada columna, que es similar a un intercambiador de calor de tubos y coraza, donde dentro de cada uno de los tubos que están aquí adentro tenemos el material absorbente.
y por la coraza fluye algún fluido de calentamiento o de enfriamiento. Entonces, esto nos va a permitir mantener un buen control de la temperatura de cada uno de los tubos. Entonces, tomamos uno de estos tubos y cada tubo va a tener una longitud de aproximadamente 2 metros con un diámetro muy pequeñito. Y cada uno de estos tubos está empacado con el material absorbente. Entonces, lo que se hizo fue, en principios, se modeló cada uno de los pasos: presurización, absorción, despresurización. Em, para, para tomar en cuenta la cinética de absorción, se utilizó unas isotermas experimentales. Estas isotermas son las que obtienen nuestros colaboradores allá en la Universidad de Johns Hopkins. Ellos las obtienen tanto de forma experimental como de forma computacional. Y después, con todo esto, se realizaron simulaciones dinámicas cíclicas, es decir, pasando por todos los pasos: presurización, absorción, desorción, y después otra vez presurización, absorción, desorción. Y al final se evaluó la pureza de cada una de las corrientes, es decir, la pureza del producto final, este de aquí, que se espera que sea casi 100% amoníaco, y la pureza de esta corriente, que también se espera que sea 100%, pero de nitrógeno hidrógeno, no de amoníaco. Esta animación, en la primera figura pueden ver la presión dentro del tubo con respecto al tiempo, y en la segunda figura, al lado derecho, pueden ver la temperatura promedio dentro del tubo con respecto al tiempo. Lo que se observó es que aproximadamente después de 10 ciclos se alcanza un estado estacionario cíclico, es decir, la dinámica ya no cambia. eh, en- Después de cada ciclo, o sea, la presión aumenta, se regresa, disminuye y se vuelve a repetir, y las condiciones ya no cambian, ya son exactamente las mismas cada uno de los ciclos. Esta figura o estas figuras son los perfiles de presión con respecto al tiempo. Aquí podemos ver cómo en el primer paso, que es la presurización, la presión dentro de la columna se incrementa de presión atmosférica hasta aproximadamente 146 bares. Después se realiza la absorción a esta alta presión. Después se realiza la primera despresurización, que es la despresurización cocorriente, hasta un valor aproximadamente de 5 bares. Después se realiza la segunda despresurización, la que es un contracorriente. Aquí hay un ligero incremento en la presión, y esto es causado porque cuando el amoníaco se libera del sólido, primero pasa a la fase gas y después sale de la columna. Y en este paso, la presión de la columna disminuye de este valor de aproximadamente 6 bares hasta presión atmosférica. La temperatura se comporta de forma similar. La presurización y absorción y la primera despresurización se operan a temperatura relativamente baja, y, como mencioné anteriormente, la segunda despresurización tiene que realizarse a alta temperatura para poder liberar el amoníaco del material sólido. En la tercera figura podemos ver los flujos molares a la salida de la columna. Aquí, como pueden ver, en el último paso, la despresurización, en la línea verde muestra que prácticamente todo el amoníaco se libera en este paso. En esta figura de aquí abajo muestra la composición del gas de salida. Y aquí, como pueden ver nuevamente en la línea verde, es casi 100% amoníaco durante el último paso. Y lo que se encuentra en el sólido después de cada paso. Estos son los tiempos de cada paso, y esto es lo que se repite en cada uno de los ciclos. O sea, en cada ciclo la presurización dura 9.21 minutos, la absorción también. La primera despresurización dura casi 5 minutos y la segunda 13.5 minutos. Y esto se repite de forma cíclica.
Con estos resultados se calcularon todo lo necesario para el sistema de cuatro columnas. Si consideramos que cada tubo tiene una longitud de 2 metros y 8 centímetros de diámetro interno, y además si queremos procesar un flujo de 154 kilogramos por minuto, entonces necesitamos 386 tubos. Además, el área de transferencia de calor de cada una de las columnas es de 220 metros cuadrados. En este caso, estos resultados corresponden a un material absorbente basado en zeolita, y esta es la cantidad que se necesita para los 386 tubos y las cuatro columnas, aproximadamente 12 toneladas. También se calcularon los volumen y las condiciones de cada uno de los tanques. También aquí se muestra la composición del tanque 1 y tanque 2, que es básicamente la misma. Y esta figura de aquí ilustra la composición de amoníaco en esta salida. Como mencioné anteriormente, aquí es importante que no tener casi nada de amoníaco, es decir, se desea obtener casi únicamente nitrógeno e hidrógeno. Y pues aquí se puede ver que así es el caso. La mayor parte del tiempo prácticamente no hay amoníaco aquí. Al final solamente hay un poco menos de 0,012 fracción mol. Y la pureza, es decir, la composición de esta corriente de aquí, pues es casi 100% de amoníaco, que es lo que se espera. Y además la recuperación del amoníaco es de 96%, es decir, de lo que se alimenta aquí, se recupera un 96%, lo cual es bastante bueno. Finalmente, también se calcularon los costos y el consumo de energía. En nuestro caso, en nuestro sistema de PCA, el costo es de aproximadamente 3,5 millones, y se comparó con el costo que se requiere en el proceso tradicional de Haber-Bosch, cuando se utiliza condensación para separar amoníaco. Y como pueden ver, el costo de condensación es mucho mayor que en el caso de PCA. En cuanto al consumo de energía, el sistema de PCA es también menor que el sistema de condensación. Por lo tanto, estos resultados sugieren que esta alternativa para separar el amoníaco, pues puede ser bastante atractiva en términos económicos, técnicos también. Y bueno, como conclusión, estas tecnologías de separación de amoníaco basadas en absorción y adsorción ofrecen eficiencias bastante importantes, y además presentan pues una alternativa prometedora para nuevas aplicaciones en la utilización de energías renovables, por ejemplo, para el almacenamiento de energía solar, también para utilizar hidrógeno a partir de energías renovables. Otra conclusión importante es que como se pudo demostrar en esta presentación, es que la ingeniería de sistemas de proceso juega un rol bastante importante en el diseño y optimización de estos nuevos sistemas. Sin embargo, se necesitan métodos más eficientes, principalmente métodos híbridos, para, para poder modelar estos sistemas, porque los modelos se empiezan a volver cada vez más complejos y más difíciles de resolver. En este caso, es importante contar con métodos más eficientes que combinen tanto primeros principios como también datos para poder obtener modelos más tratables sin sacrificar exactitud. Finalmente, me gustaría agradecer al Departamento de Energía que financió estos proyectos, a mis asesores en la Universidad de Minnesota y mis colaboradores tanto en la Universidad de Texas Tech como en la Universidad Johns Hopkins. Y pues a ustedes, muchas gracias por su atención.